Hola, soy Eduardo Claros, asesor técnico de Cementos Argos. El día de hoy le vamos a hablar del cemento estructural Max, soluciones eficientes. Vamos a empezar recordando un poco qué es concreto. Concreto es esa mezcla de cemento, arena, grava y agua que buscando una mezcla homogénea y con unas dosificaciones adecuadas, yo obtengo el concreto. El concreto, que es un material que tiene unas propiedades de resistencia una vez está endurecido y que tiene unas propiedades de adhesión y de cohesividad que une todas estas partículas que estamos aquí mencionando, formando un todo, que después de que se endurece adquiere esas características de resistencia y de durabilidad. Si yo a este concreto le adiciono aditivos, pues puedo tener un concreto mucho más fuerte, mucho más durable. ¿Sí? Importante este concepto de qué es concreto para que nos quede claro. Entendiendo qué es concreto, pasemos a ver en dónde podemos utilizar el concreto. Si vemos los elementos estructurales que se tienen en una vivienda tipo, tenemos unas columnas que son esos elementos verticales. Esos elementos verticales, ¿sí?, que me van a recibir la carga de los elementos que están más arriba. Por ejemplo, las losas, la mampostería que esté en la parte de arriba y la van a transmitir a la cimentación o al suelo. Las vigas son estos elementos horizontales, llámense vigas de amarre o llámense vigas de cimentación o vigas aéreas, dinteles, que son pequeños elementos que están sobre las ventanas, sobre las puertas. Son esos elementos horizontales en concreto que me reciben carga de los muros y me la llevan hacia las columnas y finalmente a la cimentación. Están las losas o placas, también se le dice, que son esas superficies grandes que permiten que pues, nosotros podamos caminar, ¿sí? Esas losas reciben toda la carga de estas áreas y la llevan finalmente a la cimentación, el suelo o sencillamente a las columnas. Y están las zapatas, ¿sí?, que son unos elementos que se construyen, que van enterrados, la parte más baja de las cimentaciones para transmitir todas esas cargas que tiene nuestra vivienda hasta el suelo. Algunas viviendas no necesitan zapatas y son las estructuras livianas, ¿sí? Sencillamente con una viga de amarre, una viga de cimentación, pueden transmitir todos esos esfuerzos al suelo, si la construcción es pequeña o si los terrenos son buenos. Si los terrenos son malos o la construcción es muy pesada, ya necesitan este tipo de elementos en el caso de viviendas de 1, 2, 3 pisos inclusive. Esos son los elementos principales en los que utilizamos concreto y en los elementos en que vamos a enfocar esta presentación con el uso del cemento estructural Max. Bueno, hablemos un poco de este cemento. Es un cemento especializado y pensado y diseñado para producir concreto. Es específicamente para este tipo de material, para hacer concreto. ¿Sí? Hay otros cementos en el mercado de nosotros mismos, de Argos, que sirven para mampostería. ¿Sí? El cemento uso general, que sirve para morteros y para concretos. Pero específicamente vamos a hablar del cemento estructural Max, que es diseñado para la producción de concreto. ¿Y por qué solamente para concreto? Porque me ofrece una mayor eficiencia y un mayor desarrollo de resistencias, que finalmente es lo que quiere el maestro, el constructor, que su proceso de fraguado sea más rápido, con eso puede ser más eficiente en los procesos de construcción y que tenga unas resistencias altas, tempranas,
para poder hacer desencofrados más rápidos, para poder quitar las formaletas o las cimbras de las losas en menor tiempo. Y esto genera mayor avance en la obra y genera ahorros también en el proceso de construcción. Este cemento viene en una presentación de 42.5 kilos, en sacos, en esto, como lo vemos aquí en la imagen, un saco de 42.5 kilos y cumple con la especificación de la NTC 121, que es la norma que especifica los cementos en Colombia y está clasificado como un cemento tipo ART. ART quiere decir altas resistencias tempranas. Aquí vamos a ver o vemos los usos principales de este cemento. Ya lo mencioné, producción de concreto para todo tipo de construcciones. Pero hay otras más específicas, estructuras de concreto y prefabricados con requisitos de rápida puesta en servicio. Como les mencionaba, yo quiero avanzar rápido, ¿sí? Necesito un cemento que reaccione rápido y que tenga unas resistencias tempranas más altas. Producción de concreto para altas solicitudes estructurales, concretos y morteros para sistemas especiales de colocación pre y postensados, ya son para construcciones más pesadas, más grandes, concretos proyectados o morteros proyectados, inyecciones estructurales, etc. Y también para concretos y morteros para reparaciones estructurales, dentro de todas las posibilidades o alternativas con las que podemos trabajar con este cemento. Ya entrando un poco más a esas diferencias comparativas que se tienen con el cemento uso general, porque tomamos de referencia el cemento uso general para ver cuáles son sus mayores ventajas y beneficios, tenemos que se obtienen unas mayores resistencias iniciales y finales. Puedo optimizar mis mezclas haciendo que mi concreto sea más económico, ya vamos a ver eso, y puedo obtener un mayor avance de las obras. Aquí en esta imagen, en este gráfico, en estas curvas, podemos ver aquí en el eje X la edad en días del concreto, del cemento, perdón, del cemento. Y en este eje Y, la resistencia a la compresión. Esta es la curva de evolución de resistencia del cemento uso general. Y esta es la curva de evolución del cemento estructural max. La ficha técnica de nuestro cemento me da esta información de resistencia, que a un día tengo 12 megapascales, a 3 días 24 megapascales y a 28 días 43.4 megapascales. Es esta curva. ¿Sí? Aquí tengo 43.4 megapascales. El cemento uso general, ¿sí? Por ficha técnica, tiene unas resistencias más bajas. Aquí está alrededor de 8 megapascales, aquí a 7 días alrededor de los 15 megapascales y a 28 días alrededor de los 24 megapascales. Fíjense que a 28 días el cemento uso general tiene 24 megapascales y a 3 días el cemento estructural tiene 24 megapascales. Y aquí radica la mayor parte o las mayores diferencias en resistencia. Mientras que tengo que esperar a 28 días para que dé 24 megapascales, con este a los 3 días lo estoy obteniendo. Y finalmente a 28 días 43 megapascales, que me da un 80% más resistencia el cemento estructural. Esta es la evaluación del cemento. Miremoslo en concreto. Para hacer este comparativo en concreto, desarrollamos a nivel de laboratorio unas mezclas de referencia para hacer estos comparativos. Si bien el cemento estructural max tiene mayor resistencia, desarrolla mayor resistencia, ¿sí? Comparado con el cemento uso general, no podíamos compararlo con las mismas cantidades, porque claramente las resistencias van a ser más altas en el cemento estructural max. Entonces buscamos cumplir con una resistencia específica para unos diseños de mezcla, los más comunes, que son los de 3000 PSI y los de 4000 PSI. O 21 megapascales y 28 megapascales. De este ejercicio que hicimos a nivel nacional con varios tipos de agregados de las principales ciudades, obtuvimos este diseño de mezcla
que sirve de referencia como para utilizar en las obras, para no partir de cero. Dice, pues aquí tengo un diseño, probémoslo y ver si funciona y me cumple las resistencias, o si están muy altas, ver cómo lo voy optimizando, ¿sí? Entonces, para un concreto de 3000 PSI, obtuvimos que con 289 kilos de cemento estructural max, llegamos a 3000 PSI o tenemos unos resultados por encima de 3000 PSI. Lo mismo es 3000 PSI. Aquí está la cantidad de arena promedio, 917 kilos o 0.61 metros cúbicos. Aquí está la cantidad. Aquí era 289 kilos de cemento o 6.8 sacos de cemento. Recuerden que el cemento estructural viene en sacos de 42.5. O sea, cojo 289 kilos y lo divido en 42.5, me da 6.8 sacos. La arena, la grava, 897 o 0.64 metros cúbicos y agua 173 litros. Para el ejercicio no utilizamos aditivos. Si se utilizan aditivos, los resultados son mejores. Los aditivos, recordemos que son productos químicos que me pueden reducir agua y hacen que con menos agua tenga la misma fluidez de la mezcla, y al reducir el agua, la resistencia se me aumenta. También los aditivos me pueden servir para acelerar las mezclas, para impermeabilizar o incluirle aire a las mezclas, para evitar temas de filtración, para aumentar la durabilidad. Las propiedades de los aditivos son muchas y siempre ayudan a la evolución del concreto en resistencias y ayudan a tener concretos más durables. Lo mismo hicimos para el concreto de 4000 PSI o de 28 megapascales, obteniendo que con 7.8 sacos de cemento estructural podemos tener como mínimo 4000 PSI y llegamos inclusive a tener resistencias de 4700, 4800 PSI. Aquí están las cantidades de arena y de grava y la cantidad de agua. Entonces hagamos cuentas cómo este cemento nos hace tener unas mezclas más óptimas, más económicas, y ya vamos a ver los beneficios en el desempeño. Entendamos un poquito esto. Vamos a coger la referencia más usada o el tipo de concreto más usado en Colombia, que es el 3000 PSI o de 21 megapascales. Ya dijimos que en la anterior diapositiva que con el cemento estructural max con 6.8 sacos tengo mínimo 3000 PSI. Y con el cemento uso general, la mezcla típica que se utiliza, que es 1, 2, 3, una parte de cemento, 2 partes de arena y 3 partes de grava, utiliza 7 sacos de cemento y 350 kilos por metro cúbico y puede cumplir los 3000 PSI, pero dependiendo de los agregados, no siempre puede cumplirlos también los 3000 PSI, ¿sí? Esa mezcla 1, 2, 3 no necesariamente le da mínimo 3000 PSI con sacos de uso general, para que quede claro. Sin embargo, lo tomamos como referencia para hacer el ejercicio comparativo. 7 sacos de uso general y 6.8 sacos de cemento estructural. ¿Cómo nos da esto? Si utilizo 289 kilos para hacer 1 metro cúbico de cemento, de concreto con cemento estructural max, estoy consumiendo el 17% menos que el cemento uso general. El uso general tiene 350 kilos. Esa diferencia de 61 kilos más o menos de cemento me da un 17%. Estoy consumiendo menos cemento, ¿sí? Por lo tanto, también me puede salir más económico. Claro, puede salir más económico. Con un ejercicio comparativo en precios de grandes superficies, utilizando los 7 sacos de cemento uso general, me cuestan alrededor de 177.800 pesos y los 6.8 sacos de cemento estructural max me cuestan alrededor de 162.928 pesos. Eso es una diferencia en precio de un 8%. Entonces, estoy ahorrando plata, ¿sí? Y ya vamos a ver los beneficios en desempeño que voy a tener
que también me generan ahorros en el avance de obra, en mano de obra, en alquiler de materiales, herramientas, y también estoy siendo sostenible, estoy consumiendo menos cemento. Al consumir menos cemento, sencillamente es menos consumo de materias primas para la fabricación del cemento, menos emisiones de CO2 al ambiente. También estoy siendo sostenible desde el punto de vista ambiental en la fabricación de este tipo de mezclas. Esto es en el concreto de 21 megapascales. Ahora, si yo utilizo aditivos, puedo obtener más ahorros, puedo reducir más la cantidad de cemento, puedo optimizar más mi mezcla porque va a consumir menos agua y mi resistencia va a ser mayor. El mismo ejercicio hicimos con el concreto de 4000 PSI para la mezcla de uso general típica de 122, que es la que se asemeja a un concreto de 4000 PSI con uso general. Se necesitan 420 kilos, eso me da 8.4 sacos de cemento uso general. Y con el cemento estructural max, 7.8 sacos, como lo mostré en las diapositivas anteriores. Obtengo un 21% menos consumo, menos cantidad de cemento por metro cúbico, y en precio, con el mismo ejercicio comparativo de la diapositiva anterior, un 12% menos en costo del cemento. Y obviamente, si utilizo aditivos, mejora las resistencias y puedo optimizar mi mezcla. Veámoslo un poco desde el desempeño. Una característica o un elemento principal que se construye una vivienda es una losa de entrepiso. La losa de entrepiso, esta que vemos aquí en la imagen, ¿sí?, tiene una condición en cuanto a resistencias, que por las mismas recomendaciones de los diseñadores estructurales y la experiencia, ha demostrado que con un 80% de la resistencia del concreto en esa losa, yo puedo, con cemento uso general, puedo desencofrarla o desimbrarla, perdón, desimbrarla o quitar la formaleta de esa losa aproximadamente a los 17 días. ¿Sí? Estas dos curvas que vemos acá, se me olvidó explicarla, es la curva del concreto con cemento uso general y la curva del concreto con cemento estructural max, utilizando el diseño de mezcla para 21 megapascales o 3000 PSI con un cemento uso general de 350 kilos por metro cúbico, que veíamos en la diapositiva, unas 3 diapositivas antes, y con el estructural max con 289 kilos por metro cúbico, igualando su resistencia a los 28 días para que dé el 100%. O sea, que dé mínimo 3000 PSI a los 28 días, pero aquí lo estamos comparando es en porcentaje para hacer el ejercicio así. Entonces necesito, para desimbrar la losa o quitar la formaleta de la losa, mínimo un 80%, y esa la estoy obteniendo con el cemento uso general a los 17 días. ¿Por qué tan lejos? Porque el cemento se demora en ganar resistencia, es un cemento con unas características diferentes y está pensado más en concretos más sencillos, más concretos con menos características especiales, y él no tiene afán en ganar resistencia porque el compromiso de él es cumplirla con la resistencia a los 28 días. Pero como tenemos un cemento especializado, que es el cemento estructural max, diseñado para el concreto, pues sencillamente para cumplir con el 80% de esa resistencia, pues yo estoy obteniendo que a los 8 días y medio aproximadamente ya tengo esa resistencia, el 80%. Miren la diferencia, puedo obtener hasta un 50% menos de tiempo para desimbrado de losas. Claro, estoy ahorrando casi el doble. Y 8 días y medio, aquí son 17. ¿Por qué? Porque el cemento reacciona más rápido, a menos días obtengo más resistencia, ¿sí? Está diseñado para eso. Y si yo aprovecho esas ventajas que tiene ese cemento en el concreto, pues sencillamente
Me puedo ahorrar más de una semana en alquiler de la formaleta y estoy ahorrando. ¿Puedo avanzar más? Claro, puedo avanzar más porque puedo, si estoy utilizando la misma formaleta para los pisos de arriba, pues sencillamente la quito y la subo y avanzo mucho más rápido en esa obra. Si voy a utilizar la misma formaleta y no tengo que esperar 2 semanas. O alquilar más formaleta, que eso finalmente me representa costos. Esta es una ventaja en desempeño desde el punto de vista de cimbrado de losas. Eso me permite, ya lo mencioné, mayor rotación de formaletas y mayor avance de obra. Con respecto al curado y a la resistencia en el caso de las mismas losas, la norma me especifica que debo curar el concreto durante mínimo 7 días. 7 días con el cemento uso general, en el concreto con cemento uso general, obtengo más o menos un 60% de resistencia. Si yo utilizo el cemento estructural en mi concreto, obtengo casi un 80% de resistencia a los 7 días. ¿Y eso para qué me sirve? El hecho de tener un 18% más de resistencia a los 7 días hace que yo tenga menor fisuración en mi concreto, menor fisuras de contracción, porque es que cuando yo suspendo el curado con agua para que el concreto desarrolle más resistencia, cuando yo suspendo ese curado, el concreto empieza a perder agua, ¿sí? Empieza a perder humedad. Y al perder humedad se empieza a contraer. ¿Sí? Si el concreto no tiene suficiente resistencia para absorber esos esfuerzos de contracción, esfuerzos para encogerse, para que el concreto empiece a encogerse así literalmente, se va a fisurar. Entonces, si tengo más resistencia, bueno, menos probabilidad de que se fisure. Y si el concreto se me fisura, si lo hago con cemento uso general y se me fisura, pues tengo que incurrir en los gastos de reparación, sellado de esas fisuras, comprar productos que son algunas veces costosos y me va a encarecer esa obra. En cambio, si yo tengo mayor resistencia, el concreto se me fisura menos, pues estoy ahorrando también plata y tiempo. Esto con respecto al curado y la resistencia. Estamos comparando la misma mezcla, concreto de 21 megapascales. Miremos con respecto al desencofrado a un día en elementos verticales e inclusive con elementos prefabricados de pequeño formato. A un día yo puedo obtener una resistencia de 20%, 22% con cemento, con las mezclas de concreto preparadas con cemento uso general. 22%. Con el concreto elaborado con cemento estructural max, me puede dar alrededor del 40%. 40%, casi el doble de la resistencia a un día. ¿Sí? ¿Eso qué me permite? Pues que pueda hacer unos desencofrados más tranquilos. Sé que mi concreto ha fraguado muy bien al día siguiente. Quito mi formaleta de esas columnas, de esos muros, sin ningún problema o con menor probabilidad de desportillamientos o que se le pegue las formaletas, ¿sí? En el caso de los prefabricados, menos reparación de esos bordillos o de esos elementos que fabrique tubos, aros de alcantarillas y elementos, albercas, que si me acelero con mi proceso de desencofrado, hay desprendimientos, desportillamientos que tengo que repararlos con morteros o con pasta de cemento, haciendo ese maquillaje que se le llama generalmente. Entonces, con respecto al desencofrado y resistencia, a un día puedo obtener hasta un 18% más resistencia. A un día, imagínense. Miremos, ya para cerrar, y recordando y retomando todo lo que hablamos en las diapositivas anteriores, ¿cuáles serían los argumentos de venta con respecto a sus ventajas y beneficios para promover la venta del cemento estructural max?
Con el cemento estructural Max puedo obtener hasta un 17% menor consumo de cemento. Ya lo vimos por qué le genera esos ahorros. Por lo tanto, me va a costar menos mi concreto. Ahí veíamos que un 8 a un 12% puede ser menor el costo del cemento para un metro cúbico. Puedo tener hasta un 50% mayor rotación de formaleta en las losas de entrepiso. ¿Por qué? Porque ganaba resistencia más temprano y se me acorta el tiempo en que tengo que dejar la formaleta o la cimbra de la losa puesta. Eso me genera, al recortar ese tiempo, me genera ahorros en costos de alquiler de formaletas y puedo avanzar más en la obra. Puedo obtener hasta un 60% menos tiempo de prefabricados en patios de almacenamiento, ¿sí? Veíamos que las resistencias a un día son altas. Los tiempos de curado, si bien son a 7 días, generalmente en los elementos estructurales, en un prefabricado yo, asociado a un tema de resistencia y asociado a, a un mejor acabado superficial, puedo durar con hasta un 60% menos tiempo con mis prefabricados en el patio, esperando ya que cojan resistencia, que yo los pueda manipular sin ningún problema de que se me dañen o que les suba el camión. Sí, entonces mira lo importante, hasta un 60% menos de tiempo en prefabricados. Hasta un 10% menos de costo en reparaciones estéticas. Lo veíamos ahí con la columna, ¿sí? Que a un día tiene una resistencia y con el cemento estructural Max tiene una resistencia mayor. Me disminuye costos de reparaciones. Reparaciones que implican mano de obra y materiales para hacer ese tipo de actividad. Estoy aportando a la sostenibilidad. Claro, el hecho de utilizar un cemento especializado como este me disminuye los consumos de cemento con respecto al cemento uso general y estoy aportando a la sostenibilidad porque estoy consumiendo menos cemento. Y si consumo menos cemento, no hay que hacer tanta explotación de recursos naturales o consumo de carbón para la fabricación y estoy aportando a la sostenibilidad. Ahora, todos estos elementos estructurales que se fabrican para la construcción de vivienda son reciclables. Yo puedo demoler una columna, demuelo una viga, después de que cumpla toda su vida útil la vivienda, si demuelo completamente la casa, sencillamente todo ese material se lleva a un centro de reciclaje, que ya los hay en las principales ciudades, y sencillamente después se puede incorporar estos materiales a la fabricación de concreto nuevamente o de otros tipos de materiales que se utilizan en construcción, como sus bases, afirmados, ¿sí? Prefabricados con agregados reciclados, etcétera. Bueno, y por último, están utilizando un cemento de una marca reconocida como es Argos, una empresa nacional, ¿sí? Y tienen el respaldo técnico de la compañía. Somos una compañía abierta que maneja unos productos que cumplen con unas especificaciones técnicas y con todo el respaldo técnico y el soporte para que se le dé un buen uso a los productos que entrega Argos a los clientes. Entonces, todas estas 6 razones son unos argumentos de venta que pueden utilizar ustedes para comercializar este tipo de producto. El cemento estructural Max de Argos. Con esto termino y quedamos para vernos en otra ocasión. Ya cualquier inquietud, ahí nuestro equipo presente se las aclara. Muchas gracias.